enfermedades donde vamos a ver afección de lo que son los vasos. Estos vasos se van a inflamar, donde van a tener compromiso pues las estructuras de los vasos, ¿no? Sus estructuras murales. Cuando hay una lesión en el vaso, obviamente lo que va a producir es una necrosis o isquemia en el tejido que va a irrigar, ¿no? este vaso. Además, puede también este vaso dañarse y producir un sangrado en el lugar donde va a ser afectado. Como sabemos, en el organismo existen diferentes vasos de diferentes localizaciones, con diferentes tamaños, trastornos, ¿no? Entonces, estos vasos se pueden dañar directamente o secundariamente a alguna enfermedad subyacente. Existen términos que se utilizan como síndrome riñón-pulmón, glomerulonefritis rápidamente progresiva, glomerulonefritis pausinmune, las vasculitis ANCA positivos, y cada uno tiene una manifestación o presencia y se va a asociar a algunas vasculitis, ¿no? Que son típicas de cada una. Pues vamos a ir desarrollando cada una de estas conforme vayamos avanzando. Las clasificaciones de las vasculitis, han tenido unos cambios en el tiempo, pero la idea era que sean fácilmente de reconocer y por el tipo de tamaño de vascular, como en el siglo XIX por Kussmaul y Meyer, se planteó una mnemotecnia, una manera más fácil quizás de poderlo clasificar. Kussmaul y Meyer clasificaron, ¿no? Porque había una confusión en la nomenclatura, desconocimiento de la etiología y la patogenia, un carácter plurisistémico proteiforme de los síntomas, porque vamos a ver que de acuerdo al lugar donde va a dañarse, los síntomas cambian. Hay heterogeneidad de los trastornos vasculíticos, los patrones de afección inflamatoria vascular no son específicos, inclusive con superposición, como pueden estar asociadas otros síndromes que van a solapar o van a alterar la presencia de estos compromisos vasculares, ¿no? Como intermedios, mixtos o indeterminados. Finalmente, algunos casos son difíciles de precisar, ¿no? Entonces, difícil e impreciso, delimitando la extensión de la lesión vasculítica en vida. Entonces, es variado, son complejos, simples, cambiantes, inclusive contradictorios. En cuanto a lo que son algunas patologías, como la poliarteritis nodosa, pues se clasificó, se cambió en un tiempo, porque la poliarteritis nodosa tenía como que estaba en una bolsa con la poliarteritis microscópica, que es un tipo de vasculitis. Y entonces se fueron disgregando en el siglo XX. Y es así que conocemos la poliarteritis nodosa como una sola entidad, cuando antes que esto no lo era, ¿no? Porque estaba con otras vasculitis más. Se clasifican por la etiología. Entonces sabemos que la vasculitis puede ser primaria o secundaria. Por el tamaño del vaso. Entonces hablamos ahí de pequeño, mediano y grande. Esta clasificación a mí me parece mucho más práctica. Sin embargo, existe otra que es asociado a los ANCA, que se diferencian entre ANCA positivos y ANCA negativos. Entonces, en la clasificación primaria no se conoce la causa y en la secundaria tenemos una infinidad de causas, como desde procesos infecciosos, ambientales, algunas enfermedades y fármacos. De acuerdo al tamaño, vamos a ver de grande, mediano y pequeño vaso, que se va a ir clasificando de acuerdo al tamaño del vaso y el componente que está en este vaso y que va a irrigar este pequeño vaso, mediano o grande vaso. Entonces vemos tres grupos grandes de vasculitis que tienen sus manifestaciones diferentes. El ANCA, el anticuerpo de citoplasma de neutrófilo, tenemos dos tipos, el ANCA-P y el ANCA-C.
El ANCA-C, que es el proteinasa 3, asociado a la poliangeitis granulomatosa, conocida antes como la enfermedad de Wegener. Y me parece un poquito conocerla así porque es más fácil de ubicarla, ¿no? Y la MPO, que es la mieloperoxidasa, que se asocia a las poliangeitis microscópicas y la de Shure-Strauss. Entonces serían los dos tipos de ANCA-P y el ANCA-C como dos grupos grandes que están también en esta clasificación. Entonces hay diferentes clasificaciones propuestas, ¿no? Y vamos a ir desarrollando síndromes vasculíticos, primarios, secundarios. Entonces, el tamaño básicamente lo que va a predominar es el que nos va a dar el trastorno en un paciente. Las vasculitis a lo largo de los años han ido cambiando, ¿no? Chaper-Hill, en un consenso en el año 1994, nos da una clasificación en que lo divide pues en diferentes grupos y también de acuerdo al tipo de tamaño de vaso. Y en el 2012, en un consenso que se realiza de Chaper-Hill también, se hace una nueva reestructuración o nomenclatura a las vasculitis, ¿no? Entonces, ahí tenemos la de grandes vasos, que está conformada por dos vasculitis, Takayasu y la de células grandes o gigantes. La de medianos vasos tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Las asociadas a los ANCAs o pequeños vasos tenemos la poliangeitis microscópica, la granulomatosis de Wegener o poliangeitis granulomatosa y la eosinofílica granulomatosa, que es la de Shure-Strauss. Tenemos otro grupo conglomerado que se asocia a otros componentes de complejos, ¿no? Como las crioglobulinemias, los que están asociados a la inmunoglobulina A, como la de Heno-Schönlein, por hipocomplementemia, las de urticaria, y otras vasculitis que se asocian a problemas renales. Entonces, vemos pues los tres grandes grupos de vasculitis, ¿no? Y esta clasificación la tengo un poquito más disgregada en este cuadrito, donde pues nosotros vamos a tocar algunas de estas, no vamos a tratar todas, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, de Besset, Kogan, ¿no? Entonces ya no vamos a tocar esas, asociadas a algunos, a los virus, ¿no? Entonces, veamos pequeños vasos, ¿no? ANCA positivos, ¿no? Los tres grupos. Y hablamos de Wegener. Wegener Friedrich, que nació en el año 1907 en Alemania. Era un médico asistente en patología. La reumatosis rinógena singular es el nombre que le da a la patología. Y murió en el año 90, a 83 años. Entonces, él realizó más de 50 a 100 autopsias en judíos, ¿no? En ese tiempo, pues, tan catastrófico, ¿no? Y ahí es que vio estas lesiones que se asociaban a componentes específicos, ¿no? Como era componente nasal, componente pulmonar, componente renal. Yakov y Schur y Lot Strauss, que también hicieron algunas biopsias en el año 1951 y encontraron pues la asociación entre el asma y una vasculitis sistémica. Entonces, ahora vamos a iniciar con las vasculitis de grandes vasos. Entonces, más o menos hemos visto un panorama. Ahora, existen sintomatologías, clínica, general, ¿no? Bastante general, donde afecta a todas las vasculitis. Pero ya disgregando cada una de ellas, nos vamos a dar cuenta que existe una diferencia, por lo menos mínima. Si estas dos vasculitis que ustedes ven de grandes vasos, la de Takayasu y la de células gigantes, son de grandes vasos, son diferentes en su presentación. Entonces, aquí, ¿qué componentes están afectados? La aorta, sus ramas y las venas análogas, ¿no? Entonces, las que no están
afectadas son las arterias viscerales principales y venas en sus principales ramas, por ejemplo, las intrarrenales en sus vasos medianos. En la parte distal, excepcionalmente en las arterias renales y arterias ciliares múltiples, se ven en la vasculitis, que es por células gigantes, inclusive comprometiendo las arterias oftálmicas. Pero si hacemos una biopsia totalmente casi es indistinguible histológicamente, ¿no? Y si hablamos de sexo, predomina más en mujeres. Entonces, estas vasculitis, en el caso de la arteritis temporal, se ven en menores de 50 años. No, el Takayasu, perdón. Y a diferencia de la de células gigantes, que son en personas mayores de 50. O sea, acá son dos extremos, ¿sí? Entonces, las ramas afectadas son la carótida y arterias vertebrales. A ver, entonces vamos a iniciar con la arteritis de Takayasu. El grupo que va a exponer la etio, ¿está listo? ¿Me escucha? Sí, doctora, muy buenas noches. Sí, Ya, justamente vamos a ya, exponer los ya, compañeros de lo que son grandes pasos. ya. Entonces hablaremos de Takayasu, ¿no? Esta vasculitis que afecta grandes vasos, la aorta y sus ramas. Comparte muchas características con la arteritis temporal. Al inicio pueden tener unos síntomas constitucionales, luego desarrollar síntomas asociados a un daño vascular. La epidemiología, vamos a ver que afecta mujeres, ¿no? De un 80 a 90% de los casos. Y la edad suele ser entre los 10 y 40 años. Si hablamos de razas, la raza asiática, los japoneses son los que tienen más predisposición, ¿no? A esta patología, ¿no? Entonces la prevalencia en Asia es bastante alta, por eso que Takayasu, ¿no? Si escuchamos el apellido Takayasu, pues obviamente pareciera un apellido de otro lado, ¿no? De tipo oriental. Tiene criterios de clasificación que nos dan y es importante conocer cómo es la edad de comienzo de la enfermedad, la claudicación de las extremidades, disminución del pulso arterial de la arteria braquial, la diagnóstico diferencial o la arteria diferencial mayor de 10 milímetros de presión, si hacemos la comparación en dos brazos, soplos en la subclavia y la arteriografía, que es el diagnóstico básicamente ya, que es donde vamos a ver el estrechamiento, la oclusión arteriográfica de la aorta. Entonces vemos diferentes criterios que se han ido modificando, como el de Sharman, ¿no? De Ishikawa, criterios que nos ayudan a poder nosotros ver. Y existen clasificaciones angiográficas de acuerdo a la forma de las ramas o compromiso, que también nos van a dar los tipos 1, 2, 2A, 2B, 3, 4 y 5, que se ven de acuerdo a la zona que va a ser afectada en las diferentes la geográfica, ¿no? Entonces pasamos con sus compañeros para que expongan la parte del tema. A ver, inicien, por favor. Sí, doctora, no se preocupe. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se logra visualizar, doctora? No, no veo. Ahora, doctora. Ya, está bien. Ya. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar netamente de lo que es la vasculitis de los grandes vasos, en especialmente la de Takayasu y también la temporal, para lo cual va a pasar a exponer el grupo número 2, empezando por mi persona, Ricardo Yasmanichino Yucra, y yo netamente voy a hablar de la etiología. En sí, dentro de la etiología, tenemos que saber que actualmente no se conoce la etiología, pero sin embargo se presume más que nada por lo que son los procesos inflamatorios y que van a estar relacionados también con factores genéticos. Voy a poner mi puntero. ¿Dónde está? Acá está. Ya, listo, doctora.
concierne a eso, vamos a tener que los factores etiológicos, como ya lo dije, no está del todo conocido hasta el momento, pero se ha denotado de que está una gran cantidad de procesos inflamatorios y también de factores genéticos que van a estar asociados justamente a a la patogenicidad de esta enfermedad. Y a la vez tenemos que hay algunos factores etiológicos severos que pueden ser tales como los infecciosos, donde van a estar las espiroquetas, las Mycobacterium tuberculosis, los organismos estreptocócicos y lo que son también algunos anticuerpos circulantes a nivel de lo que es los procesos autoinmunes. A la vez, se ha visto que va a haber una alteración netamente de los leucocitos y también problemas a nivel de lo que es las articulaciones, como son las artralgias, y también ¿no? factores reumáticos que se están estudiando a posteriores. Ahora, como lo dijo también, tenemos una predisposición, una predilección netamente a lo que son el sexo femenino e inclusive también la edad, y también vamos a tener ¿no? el mecanismo general de lo que es la etiopatogenia en la cual nosotros vemos que un antígeno, que justamente va a ser esta unidad proteica, va a hacer una estimulación a nivel del tejido aórtico, generando la expresión justamente de la proteína del shock térmico número 65. Y esta proteína del shock térmico lo que va a hacer es netamente ir al complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y alterar propiamente ya sean las células natural killer que van a dar luego también la producción de algunos factores proinflamatorios como son las citocinas y también las metaloproteínas de la matriz. Y esto nos va a generar una inflamación constante, lo cual ya va a generar también problemas a nivel de lo que es la vasculitis, justamente a nivel del tejido aórtico. Pero con lo que es la parte de la etiología netamente, estamos viendo, como lo indiqué, justamente son los factores inflamatorios y genéticos. Y también como la doctora nos ha indicado al inicio de la exposición, en la etiología no está conocido del todo, pero hay una gran contribución genética y justamente es a nivel de lo que son poblaciones japonesas y otras poblaciones, que van a estar predominadas por un alelo del complejo de histocompatibilidad, la B52, que va a tener un peor pronóstico y es por ello que nosotros vamos a tener también una mayor incidencia en esa zona. También vamos a tener pacientes de origen asiático y mestizos mexicanos, en donde se ha demostrado que va a estar también el alelo del complejo de histocompatibilidad B5 y también en lo que son pacientes árabes, donde encontramos a los alelos de histocompatibilidad A2, A9 y al B35. B35. Aparte de ello, también tenemos pacientes norteamericanos, en donde también se ha tratado de dar unos pincelazos de las personas que van a estar propiamente también en nuestra población, que es también el alelo de histocompatibilidad DR4, pero no solamente se ha visto estos alelos, al igual como lo hemos podido ver, lo hemos podido ver en lo que es artritis, que estaban asociados al alelo de histocompatibilidad B27, podemos ver que el estudio epigenético no se encierra en uno solo, sino pueden haber polimorfismos, tales como son el RS1 2524484 y el RS9366782, en los cuales vamos a ver ya cambios del alelo de histocompatibilidad a nivel de los de tipo B, y estos van a estar asociados más que nada a lo que es una vasculitis o una aortitis de Takayasu o riesgos de enfermedad cerebral isquémica. Y resaltando netamente lo que es la inflamación del daño del endotelio de este vaso, van a producir justamente el engrosamiento de la pared. Y ahora esto va a estar procedido de muchos factores y reacciones proinflamatorias, que lo va a pasar a explicar el compañero, donde vamos a encontrar justamente a la lesión, puede ser estenótica o oclusiva, y por tanto se va a perder la elasticidad del mismo vaso y ya no se puede ejercer la presión, por así decirlo, del volumen sistólico que va a contraer, bueno, del volumen sistólico a la contracción de la sangre. Entonces, eso sería más que nada la parte etiológica y la parte de los factores genéticos. Concierne algunos alelos y también a la predisposición que tiene esta en cada una de las poblaciones, ya sea en origen japonés, asiático, árabe o norteamericano. Y en donde podemos recalcar de los que tienen mayor pronóstico, justamente son los japoneses. Y bueno, recalcar también que no solamente es genético, puede estar también con procesos infecciosos, como lo hemos visto, como son las espiroquetas, las Mycobacterium tuberculosis, los organismos estreptocócicos y lo que son los anticuerpos circulantes y que pueden estar relacionados a procesos autoinmunes. Y también importante el rol de la genética. Para lo cual le doy pase ahora a mi compañero que va a empezar a hablar netamente de la patogenicidad, doctora. Gracias, muy bien.
Ya estarás, compañero. Doctora, me indica de que tiene un pequeño problema de conexión. Va a continuar la compañera Paola, netamente con lo que es la parte de vasculitis temporal. Ok. Eh, Doctora, muy buenas noches. Voy a empezar a compartir. Sí se logra ver, ¿no? Mi pantalla. Sí. Ya. Bueno, doctora, compañeros, continuando con la exposición, mi persona y mi compañera Catherine vamos a hablar sobre la etiopatogenia de la arteritis de células gigantes. Bueno, en la etiopatogenia, ¿no? Nos dice que la arteritis de células gigantes se va a considerar una enfermedad inmunomediada en la que aún no se han identificado también los antígenos vasculitogénicos responsables, pero se cree que los genes que pueden estar en sobreexpresión van a ser, ¿no? Los que van a estar ubicados en la HLDRA y en la HLA-DRB1, como también en la sobreexpresión de la HLDQA1 y en la HLA-DQA2. Entonces, ¿dónde se va a dar la patogenia netamente de la arteritis de células gigantes? Se va a dar en las capas murales arteriales, ¿no? Entonces, estos vienen a componer los campos primarios donde van a ocurrir los eventos de la cascada inflamatoria. Recordemos que las capas murales de las arteriales, ¿no? Hay tres, la íntima, la media y la adventicia, donde vamos a encontrar también aquí a los vasos vasorum, como también a las células dendríticas vasculares residentes, ¿no? Que se van a encontrar netamente entre la capa media y la capa adventicia. Nos dice que esta enfermedad va a causar, ¿no? O se va a causar en las arterias de calibre grande y mediano, ¿no? Que van a contener un diámetro mayor a 2000 micrómetros. Bien, también en la etiopatogenia nos dice que va a estar muy involucrado el sistema inmune innato, como también el sistema inmune adaptativo, ¿no? Y aquí vamos a recordar los receptores tipo TOL, que van a actuar como receptores, ¿no? De reconocimiento de patrones, y estos van a estar unidos a los ligandos de los patrones moleculares asociados a patógenos, que se conoce como el PAM, que van a ser más que todo por el resultado de los agentes microbianos, y también va a estar unido a los ligandos de los patrones moleculares asociados a daños, ¿no? Que se conoce como el DAM, que va a ser producto del daño de los tejidos inflamados. Lo que ocurre es aquí que los receptores tipo TOL van a estimular a las células dendríticas, ¿no? Y esto por un estímulo externo, como ya expliqué, ¿no? Que tiene ligandos. Y así posteriormente producir la cascada inflamatoria. Entonces, ya en las células dendríticas, hay bibliografía que tomamos nos indica, ¿no? Que la hipótesis posible puede ser que el PAM y el DAM de la circulación principal puede alcanzar, ¿no? Al borde de la adventicia y también de la capa media a través del vaso vasorum. Entonces, en las personas que van a estar afectadas por esta enfermedad, ya sea, ¿no? Por el polimorfismo del TLR o puede ser por factores genéticos o ambientales, van a venir a activar a las células dendríticas, ¿no? Por, por estos factores, ¿no? Entonces, lo que va a hacer va a ganar estas células dendríticas, de lo que no podía activar sola a las células T, va a poder activar, ¿no? O va a estimular a las células T, y lo que va a provocar es la migración de estas células dendríticas al medio y va a producir factores quimiotácticos. Por lo tanto, va a provocar también la migración y la activación de las células T y también de los macrófagos, y estos van a estar mediados por las células TH1 y TH17,
que van a estar produciendo el infiltrado granulomatoso observado también en esta enfermedad, ¿no?, de arteritis de células gigantes. También, como van a estar involucrados los macrófagos, nos dice que van a ser reclutados para las capas arteriales, probablemente, ¿no?, por las células dendríticas activadas y también por las células T, y van a atravesar la vasa vasorum, ¿no? Aquí es donde van a liberar las quimiosinas de las células del músculo liso vascular, va a inducir, ¿no?, al interferón gamma, y que va a ser importante para el reclutamiento. Entonces, en los pacientes que van a estar afectados con la arteritis de células gigantes, van a producir una alta cantidad de metaloproteínas de matriz 9, que esta metaloproteinasa lo que va a hacer es digerir la membrana basal de los capilares de los vasa vasorum y va a ingresar, ¿no?, al tejido adventicio. Y aquí va a haber una invasión tisular y también va a haber una invasión de otras poblaciones, ¿no?, porque va a facilitar su ingreso. También podemos observar en esta parte en dos fenotipos, el fenotipo M1 y el 2. El fenotipo M1, que más que todo va a tener acción proinflamatoria, y el fenotipo M2, que va a ser un mecanismo de reparación de los tejidos. No, cuando va a haber un daño en el tejido, los macrófagos M1 van a residir en la adventicia como en la capa media. En la adventicia nos dice que se va a producir las citocinas proinflamatorias, la interleucina 1, la interleucina 6, interleucina 12, ¿no? Y en la capa media va a producir proteínas y especies reactivas de oxígeno. Ya el macrófago tipo 2, cuando cuando va a haber, ¿no?, en la arteritis de células gigantes, estos van a residir más que todo en el borde de la capa media e íntima y van a producir el crecimiento angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a contribuir en un proceso de reparación deteriorando, ¿no?, que la causa, lo que va a causar va a ser una estenosis de la luz. Y por último vamos a tener a los neutrófilos, que van a ser los mediadores cruciales de la respuesta inmune innata, y estos van a cumplir un papel, ¿no?, muy importante en la patogénesis de muchas enfermedades autoinmunes a través de la liberación de las trampas extracelulares. Y recientemente se han identificado neutrófilos inmaduros circulantes en pacientes con arteritis de células gigantes, que van a extravasar, ¿no?, a los tejidos circundantes de las arterias temporales, y esto va a producir niveles elevados de las especies reactivas de oxígeno extracelulares, ¿no?, que van a llevar a un mayor daño vascular. Mi compañera doctora va a continuar con la inmunidad innata. Gracias. ¿Se puede apreciar mi pantalla? Ya, entonces ahora vamos a continuar con lo que es la inmunidad innata. Como mi compañera ya mencionó, van a existir antígenos que se van a unir a las células presentadoras de antígenos, que en este caso son las células dendríticas, que se van a encontrar a nivel de lo que es la túnica adventicia de estas arterias. De modo que al unirse estos antígenos van a hacer que estas células dendríticas produzcan cometí un error en la hora de poner el título, es la inmunidad adaptativa. Es una corrección. Ya, en este caso, ya, estos antígenos se unen a las células dendríticas, de modo que van a hacer que estas células dendríticas produzcan citocinas, quimiosinas. Van a producir, por ejemplo, lo que son las CSL9 y las CSL19 y las CSL21. Estas quimiosinas van a tener como receptor al CCR7.
De modo que estas vamos a encontrarlas usualmente a nivel de los órganos linfoides, de los órganos linfáticos secundarios, como son los ganglios linfáticos, y como sabemos, normalmente las células dendríticas, ¿qué hacen? Se dirigen hacia lo que son los ganglios linfáticos para presentarle los antígenos a los linfocitos T vírgenes. Pero en este caso, al haber una sobreproducción de estas quimiosinas y de este receptor de las mismas, estas células dendríticas van a permanecer a nivel de la túnica adventicia de estas arterias, de modo que no se va a presentar, de modo que no van a dirigirse hacia lo que son los ganglios linfáticos. Además, al producir citocinas, van a atraer a estas células, a estos linfocitos vírgenes hacia lo que es hacia lo que es la túnica adventicia, por medio de lo que es la vasa vasorum, que ya mencionó mi compañera. De modo que al atraer estos linfocitos T, las citocinas que van a producir van a hacer que se diferencien en dos tipos. Tenemos, por ejemplo, a la interleucina 12, que va a hacer que se exprese el factor de los siguientes factores de transcripción, como son el STAT4 y el TBET, de modo que van a ser importantes, puesto que a través de esto se va a sintetizar lo que es el linfocito TH1, de modo que este linfocito T virgen se va a diferenciar en este TH1, y a su vez este va a sintetizar lo que es la citocina interferón gamma, que más adelante mencionaré por qué es importante. Luego también tenemos a lo que es la interleucina 6 y el factor transformante beta, que a su vez también van a hacer que se expresen estos factores de transcripción y se va a producir y se va a diferenciar ese linfocito T virgen en el linfocito TH17, y que va a producir estas citocinas, la interleucina 17, la interleucina 21, la interleucina 22, y vamos a tomar como más importante a la interleucina 17. Ahora, ¿qué más va a suceder? Normalmente tenemos, por ejemplo, lo que son las células T reguladoras, pero en este caso no va a suceder esto, puesto que estos linfocitos al producir citocinas, por ejemplo, como son el interferón gamma o entre otras, van a activar a lo que son los macrófagos. Estos macrófagos, como sabemos, van a producir la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Dentro de estos, la interleucina 6 va a ser importante, puesto que va a hacer que el linfocito T regulador se suprima, o sea, ya no se va a producir este linfocito T regulador y ya no va a controlar ni a la TH1 ni a la TH17. De modo que la actividad inflamatoria se va a favorecer. Ahora, ya. Ahora, hablando un poco más extenso sobre esto, vamos a hablar de lo que son los cambios vasculares, ¿no? Ya, como les mencioné, lo que es al producir los linfocitos TH1 producen lo que es el interferón gamma, ¿no? Este va a activar a lo que son los macrófagos. Estos macrófagos, a su vez, a nivel de lo que es entre la túnica media y la túnica íntima, cerca de lo que es la lámina elástica interna, van a sobreactivarse. Como podemos observar, van a crecer, van a aumentar de tamaño y se van a convertir en las células epitelioides, se van a fusionar y se van a convertir en lo que son las células gigantes multinucleadas. Y a este nivel es donde vamos a encontrar usualmente lo que son los granulomas, entre la túnica media y la túnica íntima, cerca de la lámina elástica interna. Ahora, ¿qué más va a suceder? Estos van a producir lo que son, por ejemplo, vamos a encontrarlos a 3 niveles, ¿no? A nivel de la túnica, de lo que es la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Primero, a nivel de lo que es la túnica adventicia, vamos a ver que van a producir estas interleucinas. Estas interleucinas van a mediar lo que son las respuestas, la inflamación sistémica y además la inflamación local. En la inflamación sistémica, por ejemplo, van a hacer que los hepatocitos produzcan lo que son los reactantes de fase aguda, que vamos a encontrar en esta vasculitis. Ahora, a nivel de lo que es la túnica media, vamos a ver que van a producir lo que son las metaloproteinasas y lo que son las especies reactivas de oxígeno. Estas metaloproteinasas tanto la tipo 2 como la tipo 9, van a atacar a lo que son las fibras elásticas, a lo que es la elastina que encontramos a nivel de lo que encontramos a nivel de lo que son las células musculares lisas y la túnica media. De modo que se va a producir la apoptosis de estas células musculares lisas.
tanto por las metaloproteinasas, así también como por las especies reactivas de oxígeno. Ahora, a nivel de lo que es la túnica íntima, ¿qué van a hacer los macrófagos? También van a sintetizar lo que son factores de crecimiento. Por ejemplo, tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular. Esto va a promover lo que es la creación de nuevos vasos sanguíneos. Esto con el propósito de que, como sabemos, en una inflamación el metabolismo va a estar aumentado. Entonces se va a requerir que lleguen grandes cantidades de flujo sanguíneo a este nivel. Y también pueden evitar lo que son, por ejemplo, futuros eventos isquémicos a nivel de las arterias, ¿no? Ahora, también se van a sintetizar otro tipo de factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de los fibroblastos, la endotelina 1, el factor de crecimiento transformante beta. Estos factores de crecimiento, ¿qué van a hacer? Van a hacer que estas células musculares lisas migren hacia lo que es la túnica, hacia lo que es la íntima. Después de migrar, estas van a proliferar y después se van a diferenciar en lo que son los miofibroblastos. Estos miofibroblastos van a producir lo que es la matriz extracelular. Y posterior a esto, esta misma matriz extracelular va a hacer que esta túnica íntima aumente su grosor, de modo que el vaso se va a ocluir y se va a producir lo que es la isquemia, que es prácticamente una de las consecuencias de esta vasculitis. Ya, entre otras células que también podemos mencionar, que son, por ejemplo, los linfocitos CD8, que también median lo que es la apoptosis de las células musculares lisas, o inclusive también se han encontrado lo que son los linfocitos B, que pueden formar órganos linfoides terciarios a este nivel, puesto que también se han encontrado niveles bajos a la hora de medirlos en lo que es la sangre, ¿no? Ya. Con esto concluiríamos la vasculitis de células gigantes. Gracias. Creo que damos por culminado para el día de hoy, ya que ya son los 5 minutos para las 9, ¿no? Mañana continuaríamos a las 7, ¿cierto? Sí, doctora, para el día de mañana ya estaríamos haciendo a las 7 de la tarde. A las 7, entonces. Ya hasta mañana con todos. Muy felicitaciones. Doctora, muchísimas gracias.